En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces con el Catecismo de San Pío X. Estamos en el Padre Nuestro, en la segunda petición del mismo, la pregunta 294, que dice: ¿qué entendemos por reino de Dios? La segunda petición es: venga a nosotros tu reino. ¿Qué entendemos por reino de Dios? El Catecismo dice: por reino de Dios entendemos un triple reino espiritual: el reino de Dios en nosotros, que es la gracia; el reino de Dios en la tierra, que es la Iglesia Católica; y el reino de Dios en el cielo, que es la bienaventuranza. Pues aquí el Catecismo de San Pío X se está enfocando en una interpretación espiritual, podemos decir, del venga a nosotros tu reino. Primeramente dice nosotros mismos, la gracia de Dios, que el reino de Dios realmente esté en nosotros, porque si no vivimos en gracia, no hay nada reino en nosotros. Reino de Dios en la tierra, que es la Iglesia Católica principalmente, y el reino de Dios en el cielo, que es la bienaventuranza. Sin embargo, también ese venga a nosotros tu reino, otra interpretación que puede tener, y muy acomodada en nuestros tiempos, es un pedido a Cristo que apresure su venida. Venga a nosotros tu reino, porque nos está diciendo que venga el reino, como que dice, como tráelo, Cristo Rey. La siguiente pregunta, 295. ¿Qué pedimos en orden a la gracia? Unas palabras: venga a nosotros tu reino. Primero los tres supuestos que ponía. En orden a la gracia, pedimos que Dios reine en nosotros con su gracia santificante, por la cual se complace de morar en nosotros como Rey en su corte, y que nos conserve unidos a Él con las virtudes de la fe, esperanza y caridad, por las cuales reina en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Pues primeramente Cristo debe reinar en nosotros, por la gracia, lo que decíamos justo el domingo pasado, la fiesta de Cristo Rey. Como voy a proclamar Cristo Rey y vivo en pecado mortal, Cristo no reina en mi alma, metiendo pecados graves, teniendo en realidad por rey de mi alma al demonio, porque eso es lo que pasa, así de fuerte que suena. Que está en pecado mortal, no es Cristo Rey dentro de él, es Satanás, el enemigo. Al pecar mortalmente, quita a Cristo, lo destrona, lo saca. En su lugar, el maligno. Hay que empezar por nosotros mismos, que realmente reine en nosotros Cristo, como una vida en gracia de Dios, confesados, cumpliendo los mandamientos, con la ayuda de Dios no cometiendo pecado mortal y tratando de evitar el pecado venial e ir mejorando siempre en nuestros defectos, nuestros pecados. ¿Qué pedimos? Dice la siguiente pregunta, 296, en orden a la Iglesia, con las palabras: venga a nosotros tu reino. En orden a la Iglesia, pedimos que se extienda y propague por todo el mundo para la salvación de los hombres. Muy importante eso. La Iglesia, que se propague por el mundo. Ahorita estamos en tiempos tremendos de apostasía, pero en las épocas normales, siempre, por eso la Iglesia ha sido misionera, siempre misioneros por todo el mundo, todo el tiempo, a buscar en ese sentido implantar el reino de Dios por medio de la Iglesia. Y también aquí podríamos cuadrar el reino de Dios en el sentido de reinar en las naciones. Cristo Rey de las naciones, lo que veíamos el domingo pasado, que hoy en día, por desgracia, en esta apostasía que vivimos, ya no está. Las naciones actuales han echado a Cristo. Ahora son naciones laicas, neutras, libertad religiosa. Entonces, quitaron a Cristo porque antes lo reconocieron. Pero el reino de Dios en la tierra también es en las sociedades, en las naciones. Las naciones tienen que reconocer a Cristo. Y eso se logra, evidentemente, cuando la Iglesia se va propagando. Si uno lee la historia de la Iglesia, a medida que la Iglesia va implantándose y convirtiendo en los pueblos, es cuando los pueblos van reconociendo a Cristo. Y al revés, a medida que los pueblos van cayendo en la apostasía y echando a la Iglesia o tratando de coartarla, va saliendo Cristo de las naciones. La Revolución Francesa, por ejemplo, ese granito de la humanidad que nos venden, lo más grandioso que ha pasado y lo peor que pudo ocurrir. Porque no hay que olvidar que la Revolución Francesa fue tal vez lo más anticatólico que haya habido.
realmente una barbaridad cuando uno lee historia y ve la cantidad de asesinatos que hubo, en especial de curas, religiosas, cómo los perseguían, los echaban, y lo que hicimos, querer quitar la iglesia, apartarla. Realmente, ¿cuántos años duró la iglesia en Francia desde que empezó la Revolución Francesa? Prácticamente los templos cerrados. De hecho, si alguno ha leído alguna vez la vida de el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, le tocó cuando era niño, toda esa época de terror de la Revolución Francesa. E hizo su primera comunión a escondidas con los sacerdotes fieles, porque habían los sacerdotes fieles que no transigían y los juramentados, los que se sometían al poder temporal y juraban la Constitución. Y con eso no iban. Como muy válidos que fuesen, pero no iban con eso. ¿Por qué? Porque estaban en todo ese cisma. Y cuando el cura de Ars pasa su vida, llega a sacerdote, lo mandan al pueblito de Ars, precisamente por todo ese tiempo que prácticamente no hubo pastor en ese pueblo, gracias a la Revolución Francesa, porque le costó trabajo levantar espiritualmente a todos sus feligreses, quitar el baile y tantas cosas. Realmente el cura de Ars algo fue santo. Volteó el pueblo de Ars, lo convirtió todo. Cuando llegó estaba en total decadencia, porque van mucho tiempo sin un pastor verdadero. Gracias a la Revolución Francesa. Pero lo que hicimos la iglesia, tan importante, porque la iglesia se expande y realmente penetra en las civilizaciones, eso influye en que éstas reconozcan a Cristo como Rey. Y si echamos la iglesia, pues pasa lo contrario, que es lo que de hecho ha ocurrido en todas nuestras sociedades, toda la separación de iglesia y Estado. Hay que saber que eso fue condenado por la iglesia. El Estado, el liberalismo dijo: quítate iglesia, hazte un lado, te reconocemos como a todas las demás confesiones, estás allí, no molestes. Y no, eso fue condenado por la iglesia, porque antes había una unión de iglesia y Estado, una colaboración. Cada uno en su esfera, evidentemente. Dada al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Son dos poderes distintos, pero uno pleno en su ámbito. Y evidentemente que el superior es el espiritual. Y el Estado está subordinado a este último. Y la última pregunta por hoy, 297. ¿Qué pedimos en orden a la gloria con las palabras: venga a nosotros tu reino? En orden a la gloria, pedimos ser un día admitidos en la bienaventuranza para la que hemos sido creados, donde seremos cumplidamente felices. Es decir, pidiendo a Dios, el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, estamos también en última instancia pidiendo nuestra salvación. Entonces fíjense, como decíamos otro día, como el Padre nuestro es tan hermoso en lo breve y, digamos, las peticiones y el orden. Como veíamos ayer, lo primero que se pide que es: santificado sea tu nombre. Primeramente se pide la gloria de Dios, porque ese es el fin último de toda la creación. Y el fin último relativo es la salvación de uno, que consiguiendo eso se da gloria a Dios. Vean cómo Dios lo cuadra todo muy bien. Y lo segundo que pedimos, el Padre nuestro, primero gloria de Dios, santificado sea tu nombre, y luego pedimos nuestra salvación. Venga a nosotros tu reino, que viva gracia de Dios, que llegue a la gloria, que salve mi alma. Pues, como explicamos alguna vez, está en el orden que hay que pedir las cosas, principalmente lo espiritual, empezando por la gloria de Dios, luego nuestra salvación. Y así empieza el Padre nuestro. Dejamos allí, Dios mediante, mañana veremos la tercera petición del Padre nuestro. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.